Nuevamente estamos juntos, amigos de la Sodalidad Iniciática, para continuar con la meditación del propósito 15, la segunda parte. Nos vemos entonces. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Terminamos la primera parte leyendo todo lo que decía el propósito al respecto. Ahora vamos a hacer una síntesis sobre lo que nos dice la ciencia sobre dos preguntas fundamentales que el maestro ha hecho en esta parte que acabamos de leer en el primer video. El nacimiento de una estrella y por qué brillan las estrellas. Y la ciencia maravillosamente también hace poesía. Por lo tanto, escuchemos cómo nos cuentan en una síntesis. El nacimiento de una estrella. Todo comienza en una nebulosa. Una nebulosa es una nube gigantesca de gas, hidrógeno y helio y polvo cósmico. Son vientres del cielo, matrices donde nacen las estrellas. A veces son el resto de estrellas muertas, otras veces parecen nubes eternas en espera. Algunas famosas, la nebulosa de Orión, la cabeza de caballo, la nebulosa del águila. Algo perturba la quietud de la nebulosa. Una onda de choque como una supernova cercana o una contracción natural. La materia comienza a concentrarse por gravedad. Se forma una protoestrella que es como un feto, aún no brilla con luz propia. Al concentrarse más y más, el núcleo de la protoestrella se calienta increíblemente. Cuando alcanza unos 10 millones de grados, se enciende la fusión nuclear, es decir, por unión interna. Los átomos de hidrógeno comienzan a unirse para formar helio, liberando luz y calor. Una estrella ha nacido. Y la otra pregunta fundamental, ¿por qué brillan las estrellas? Y la ciencia nos dice porque en su centro, nosotros podríamos decir en su corazón, el hidrógeno se transforma en helio mediante fusión nuclear. Este proceso libera una energía inmensa en forma de luz y calor. Es como si la estrella convirtiera su ser en luz. Cuanto más grande la estrella, más rápida y violenta su vida. Las más pequeñas viven miles de millones de años como nuestro Sol. En la visión de la ciencia, las nebulosas son nubes interestelares gigantescas de gas, mayormente hidrógeno y polvo. Son el primer acto del drama cósmico, el lugar donde comienzan a nacer las estrellas. Bueno, ahora vayamos a ese lenguaje que estamos planteando, ciencia y símbolo. El nacimiento de una estrella, la pregunta sería cómo podemos alcanzar ese lenguaje simbólico que solo alcanza la intuición. Bueno, pues primero recordando algo muy importante sobre el símbolo. El símbolo podemos decir que no es una figura, no es una narración, un mito, una leyenda. No es un escrito que encontramos que podemos interpretar. Sí, para que sea símbolo, el símbolo tiene que transformarnos, transmutar, cumplir el proceso alquímico de solve-coagula. Si se queda solo en la interpretación, ya lo hemos matado como símbolo. Así es que tenemos que alcanzar esa visión simbólica que permita transmutarnos, transformarnos, continuar con nuestro peregrinaje y nuestro trabajo interior. Por eso veamos un poco de todo lo que nos cuenta la ciencia y el maestro, que podemos sacar como símbolo. Esa nebulosa, ese vasto océano de polvo y gas suspendido en el silencio del cosmos. No hay forma aún, nos dicen. Podríamos decir desde el caos primordial, la materia sin rostro, el útero cósmico que aguarda la chispa de la emanación. Esto es el estado indiferenciado del ser con mayúscula. Lo que los Upanishads llaman Brahman, Brahman sin forma. O lo que en el Génesis es llamado la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían el abismo. Pero algo perturba la quietud. Una onda de choque llega tal vez el estallido de una supernova,
como una palabra divina que rompe el silencio, como el hágase la luz, como el aliento de Shiva en los tantras. Esto podemos leerlo como la intervención del espíritu sobre la materia, la gracia, el decreto, el deseo divino. Y entonces la materia comienza a reunirse en torno a un centro invisible. Es la fuerza de la gravedad, pero también es el símbolo de atracción del espíritu hacia sí mismo en medio del caos. Como el alma humana, dispersa en 1000 fragmentos que comienza su camino de retorno hacia el centro. Como los pepés que nos conducen de lo exterior al centro, guiados por el espíritu en el camino del retorno. Desde el primer propósito psicológico nos han hablado de ello, que el 36 simboliza ese centro, ese corazón. Bueno, el grito del científico al observar el cielo es: una estrella ha nacido. Y para nosotros, ¿qué significaría aquello? Tal vez es el símbolo del ser realizado, del que irradia luz no prestada, del que ha nacido de su propia transformación, de su propia transmutación. Es el Buda que se sienta bajo el árbol y alumbra el mundo. Es el jaguar en nuestras culturas ancestrales que, cruzando el umbral, trae el mensaje del cielo y de la tierra. En fin, tal vez esa estrella seamos cada uno de nosotros. Y una pregunta surge: ¿cuál es la fuerza que lleva desde la periferia al centro? Veamos cuál es esa fuerza. En términos físicos, la fuerza que lleva desde la periferia al centro se llama fuerza centrípeta, de latín centrum igual centro, petere igual dirigirse hacia, es decir, centrípeta igual que busca el centro. En cambio, la fuerza centrífuga, fugere igual huir, es la que tiende a alejarse del centro, centrífuga igual que huye del centro. La fuerza centrífuga es el símbolo del alejamiento del ser, de la dispersión en la periferia del mundo. Es el exilio del alma, el olvido, la multiplicidad que nos distrae del uno. La fuerza centrípeta simboliza el impulso del alma hacia su origen, hacia su principio. Es el llamado del centro divino, el anhelo que el ser ejerce sobre todos los seres para que regresen a él. La tradición ha visto en la gravedad una imagen del amor universal. Entonces, la fuerza simbólica es centrípeta. Es como el alma que, después de perderse en 1000 formas, inicia su retorno al centro divino y al llegar allí enciende su luz. San Agustín lo dijo así: mi peso es mi amor. Por él soy llevado donde quiera que voy. Vamos a contemplar esta tensión entre centro y periferia, como les pasa a las estrellas, entre gravedad y expansión, desde 3 lenguajes sagrados que guían nuestro peregrinaje: el yoga, la alquimia y la cábala. La tradición del yoga enseña que el alma, purusha, es pura conciencia, quieta, central, no nacida. Pero esta alma se asocia con la naturaleza prakriti y así comienza la expansión, la dispersión. Los sentidos se abren al mundo, la mente se agita y uno se olvida del centro. La periferia es la mente dispersa, los 5 sentidos, el deseo que se proyecta hacia afuera. El centro es el Atman, idéntico al Brahman, el testigo inmóvil, el fuego secreto del corazón. La práctica del yoga es inversión del movimiento, del exterior al interior. Por eso dice el Yoga Sutra: yoga es la cesación de las agitaciones de la mente. Así, lo que en el mundo físico se llama gravedad, en el yoga se llama recogimiento, pratyahara, y luego meditación, dhyana y unión, samadhi. En la alquimia, todo parte de una materia caótica y dispersa, la prima materia. Está perdida, descendida, como si toda su energía estuviera hacia la periferia. Pero el alquimista busca concentrar esa energía, coagularla, llevarla de nuevo al centro, al oro, al sol interior.
La periferia, lo negredo, la materia negra, confusa y descompuesta, símbolo del alma atrapada en el mundo exterior. El centro, el sol ve, coagula, la concentración en el fijo, el fénix renacido, la piedra filosofal que está en lo más profundo del alma. El fuego que opera la transmutación no es exterior, sino el fuego central, el fuego secreto que quema sin quemar. Así como la estrella nace del calor interno que enciende la fusión, el alma en el alquimista se enciende cuando el corazón empieza a irradiar su sol. En la Cábala, el árbol de la vida se extiende desde la fuente infinita Ein Sof hacia el mundo de la manifestación. Este es un movimiento centrífugo de expansión divina, del centro a la periferia. Pero el alma humana nacida en los planos inferiores, Malkut, está llamada a elevarse de nuevo por las Sefirot, ascendiendo por el árbol, de la periferia al centro. La periferia, Malkut, el mundo de la acción y la separación, donde el alma puede perderse en el olvido. El centro, Keter, la corona, el punto sin punto, el uno sin segundo, donde el alma se reintegra en el origen. La Cábala enseña que todo ser tiene dentro una chispa divina, oculta, anhela encontrar, retornar. Esa es la fuerza gravitacional del alma, el deseo de Dios por Dios mismo. Nosotros podemos alcanzar esa lectura simbólica, pues por todo lo que nosotros ya conocemos, ya nos hemos dado cuenta desde el propósito 1, y sobre todo porque vamos trabajando con nuestra alma, con nuestro interior. Vamos haciendo ese trabajo de muerte, resurrección, vamos haciendo ese trabajo de transmutación. Si no, no sería imposible alcanzar esa lectura simbólica. Pero también es importante, y en este trabajo simbólico, lograr aquello que el maestro señala en el Gran Mensaje 3. Vamos a leerlo. Dice: una ciencia es incompleta cuando no se puede hablar de una matesis, que es la unión del plano físico, tesis, del punto de vista metafísico, antítesis, y del aspecto matemático en su verdadero sentido, síntesis. No estudiar más que una parte de este conjunto es considerar el mundo a través del hombre, queriendo ignorar la naturaleza, ya que efectivamente existen tres planos que son inseparables. Esto lo analizamos y nos dimos cuenta en uno de los propósitos psicológicos. El mundo arquetípico divino, el macrocosmos que corresponde a la naturaleza, el microcosmos que corresponde al hombre. Estos tres principios constituyen el universo. Pero a partir de este momento nos encontramos limitados en nuestras explicaciones por la pobreza de las palabras y aprisionados también, hay que confesarlo, por la incompetencia para determinar claramente el principio único. ¿No? A estos tres principios que constituyen el universo nos lleva el maestro utilizando un lenguaje científico. Pero nosotros sabemos que lo que señala es algo más profundo. Si nos detenemos un momento, es hacia ese algo más profundo que nos condujo en los propósitos 13 y 14, tradición hindú y cábala. Más allá de lo psicológico, nos dijeron, continuamente está lo ontológico. Nos señalaron insistentemente, más allá de las apariencias del Maya, está el Brahma. Más allá del mundo de la Tzilut está el Aor, Ein Sof y las tres luces. Por tanto, es coherente que el propósito 15 hable del universo como ese más allá. Si la ciencia no le permite a nuestra alma comprender ese algo más profundo, ¿dónde recurrir? Hay un libro muy hermoso llamado por su autor Rodney Collins, que ya lo conocimos en el propósito 12, con la teoría que nos habló y que nos llevó hacia ese conocimiento profundo de la muerte. Ahora, él escribió otro libro que se llama El desarrollo de la luz. Y nosotros podemos ver el universo como eso, como el desarrollo de la luz, inclusive en los términos científicos. Y nos lleva a comprender esos dos caminos, el de la ciencia y el de la búsqueda interior. En su introducción, de la cual hemos copiado una parte,
Escuchemos lo que Colin nos dice. Dos caminos tiene el hombre para estudiar el universo. El primero es por inducción. Examina el fenómeno, lo clasifica y luego intenta inferir leyes y principios de aquellos. Es este el método generalmente empleado por la ciencia. El segundo es por deducción. Habiéndose percibido, revelado o descubierto determinadas leyes generales y principios, intenta deducir las aplicaciones de esas leyes a varios estudios especiales y a la vida. Este es el método generalmente utilizado por la religión. El primero comienza con hechos y procura elevarse a las leyes. El segundo comienza con leyes y procura descender a los hechos. Estos dos métodos, de hecho, corresponden al trabajo de dos funciones humanas diferentes. El primero es el método de la mente lógica ordinaria que permanentemente está a nuestro alcance. El segundo se deriva de una función potencial del hombre, la que de ordinario está inactiva por falta de energía nerviosa de intensidad suficiente y que podemos llamar una función mental superior. Esta función, en las raras ocasiones que actúa, revela al hombre leyes en acción, ve todo el mundo fenoménico como producto de las leyes. Todas las formulaciones verídicas de las leyes universales proceden, reciente o remotamente, del trabajo de esta función superior en algún lugar y en algún hombre. Al mismo tiempo, en la aplicación y comprensión de las leyes reveladas en grandes trechos de tiempo y de cultura, cuando tal revelación no está a su alcance, el hombre tiene que apoyarse en la mente lógica ordinaria. Esto, de hecho, se reconoce hoy día aún en el pensamiento científico. En su Naturaleza del Universo, 1950, Fred Hoyle escribe: el procedimiento en todas las ramas de la ciencia física, sea la teoría de la gravedad de Newton, la teoría electromagnética de Maxwell, la teoría de la relatividad de Einstein o la teoría del quantum, es el mismo en su raíz. Se compone de dos pasos. El primero es suponer, por alguna suerte de inspiración, un conjunto de ecuaciones matemáticas. El segundo es asociar los símbolos empleados en las ecuaciones con cantidades físicas mensurables. La diferencia entre el trabajo de estas dos mentes no podría haberse expresado mejor. Pero es aquí donde surge la gran incertidumbre de la humana comprensión, porque estas dos mentes nunca pueden entenderse de ordinario entre sí. Hay entre ellas una diferencia de velocidad demasiado considerable. Del modo como es imposible que se comunique un peón cuando se afana al lado del camino con una carga de leña y un automóvil que cruza velozmente a 80 millas por hora debido a la diferencia de velocidad, así es de ordinario imposible la comunicación entre la mente lógica y una mente superior, por la misma razón. A la mente lógica, las huellas dejadas por la mente superior parecerán arbitrarias, supersticiosas, ilógicas, no probadas. Para la mente superior, el trabajo de la mente lógica parecerá pesado, innecesario y olvidado del asunto fundamental. El carácter irreconciliable de estas dos maneras de mirar el universo se describe en sus orígenes por Ouspensky en Un nuevo modelo del universo. De modo ordinario, esta dificultad se subsana manteniendo separadas estos dos métodos, a los que se les da diferentes nombres y campos de acción diferentes. Los libros de religión o los de matemáticas superiores, que tratan de leyes y principios, se abstienen de emplear el método inductivo. Los de ciencia, que tratan de acumulaciones de hechos observados, se abstienen de presumir leyes por adelantado. Y como son gentes diferentes quienes escriben y leen los libros de una u otra clase, o las mismas gentes leen de ambas clases, pero con partes bastante separadas de su mente, se arreglan estos dos métodos para existir juntos sin demasiadas fricciones entre sí. Empero, en el presente libro se emplean simultáneamente ambos métodos. Determinados grandes principios y leyes del universo que encontraron su expresión en diferentes países y en todas las edades, y que de tiempo en tiempo son redescubiertos por hombres individuales a través del trabajo momentáneo de una función superior. Reciben franco crédito. De estos se hacen deducciones que descienden al mundo fenoménico ordinariamente accesible a nosotros, principalmente por medio del método analógico.
Al mismo tiempo se hace un intento para estudiar y clasificar los hechos y fenómenos que nos rodean y por inferencia ordenarlos de modo que las clasificaciones conduzcan en ascenso hacia las leyes abstractas que descienden a su vez desde arriba. Hemos copiado solo aquello que nos va a permitir a nosotros continuar con nuestra meditación. Sin embargo, les sugiero que, dado que el PDF está en la web, que lean la introducción. Si no es posible leer todo el libro, al menos la introducción. Colin nos dice cosas que nosotros hacemos, que ya las estamos haciendo. En el capítulo primero, que le titula La estructura del universo, inicia por lo que para nosotros es lo esencial para comprender simbólicamente la estructura del universo. Escuchémosle. El absoluto. Filosóficamente el hombre puede suponer un absoluto. Un absoluto así incluiría todas las dimensiones posibles tanto de tiempo como de espacio. Lo que es decir, incluiría no solo todo el universo que el hombre puede percibir o imaginar, sino todos los demás universos semejantes que puedan encontrarse más allá del poder de nuestra percepción. Incluiría no solo el momento presente de todos aquellos universos, sino también su pasado y su futuro, cualesquiera sea lo que pueda significar pasado y futuro, en su escala. Incluiría no solo cuánto se ha actualizado en todo el pasado, presente y futuro de todos los universos, sino también cuánto potencialmente pudiera actualizarse en ellos. Incluiría no solo todas las posibilidades para todos los universos existentes, sino también todos los universos en potencia, aunque aquellos no existan o nunca hubieran existido. Una concepción de esta clase es, para nosotros, filosófica. Lógicamente debe ser así, pero nuestra mente es incapaz de asirla o de dotarla de algún sentido. En el momento mismo que pensamos acerca del absoluto, tenemos que pensarlo modificado en una u otra forma. Tenemos que pensarlo en la forma de algún cuerpo, cualidad o ley, pues tal es la limitación de nuestra mente. Ahora bien, el efecto o la influencia de un cuerpo cualquiera sobre otro varía en 3 sentidos. A. En proporción inversa al cuadrado de su distancia, esto es, al doble de la distancia. Solamente se siente un cuarto de la cantidad de influencia. Medimos este efecto como radiación o como el efecto activo de lo más grande sobre lo más pequeño. B. En proporción directa a su masa. Medimos este efecto como atracción o efecto pasivo de lo más grande sobre lo más pequeño. C. En proporción directa a su distancia. Medimos este efecto como tiempo o efecto retardado entre la emisión y la influencia del más grande y la recepción por el más pequeño. Estas, en efecto, constituyen las 3 primeras modificaciones de la unidad, las 3 primeras modificaciones del absoluto. Imaginemos una bola de hierro candente que representa la unidad. Su composición, peso, tamaño, temperatura y radiación constituyen una cosa, un ser, pero su efecto sobre cuanto lo rodea se desarrolla de acuerdo con 3 factores. Los alumbra y calienta en proporción directa a su distancia. Si su masa y su radiación son constantes, entonces este tercer factor, aunque efectivamente presente, permanece invisible e inmensurable. Mas, en cuanto a todos los objetos que están en relaciones diferentes respecto a la bola radiante, el efecto combinado de estos 3 factores será diferente y distinto. Así, las variaciones en el efecto de la unidad radiante mediante la interacción de los 3 factores son infinitas. En este caso, sin embargo, estamos ya afirmando 2 cosas, una unidad radiante y su derredor. Imaginemos en su lugar una sola bola, en la que su polo norte está candente y el polo sur está en el cero absoluto. Si suponemos que esta bola o esfera es fija en su forma, tamaño y masa, cuanto mayor sea el calor del polo norte, mayor será la calefacción de la materia en su vecindad, y en consecuencia mayor será la condensación de la materia en la vecindad del polo frío. Si se proyecta este proceso al infinito, la radiación y la masa se separarán por entero, representando el polo norte algo así como la pura radiación y el polo sur la pura masa. Ahora bien, prácticamente
Dentro de la esfera misma, estos tres factores, radiación, atracción, tiempo, crearán un número infinito de condiciones físicas, un número infinito de relaciones con uno y otro polo. Las tres modificaciones de la unidad habrán creado la variedad infinita. Cualquier punto de la esfera recibirá una cantidad definida de radiación desde el polo norte, sentirá un grado definido de atracción hacia el polo sur y se separará de ambos polos, sea al recibir impulsos de aquellos o sea ya al reflejar de vuelta los impulsos a aquellos, por periodos definidos de tiempo. Estos tres factores juntos podrían integrar una fórmula que proveería una definición perfecta de cualquier punto particular de la esfera, la cual indicaría exactamente su naturaleza, sus posibilidades y sus limitaciones. Si llamamos cielo al polo norte y al polo sur infierno, tenemos una figura que representa el absoluto de la religión. Al presente, empero, nuestra tarea es aplicar este concepto al absoluto de la astrofísica, a ese cuadro del todo que la ciencia moderna pugna por discernir a través de distancias insondables y de inimaginables duraciones que repentinamente se abrieron ante aquella. Para eso, tenemos que imaginar toda la superficie de nuestra esfera universal con sus dos polos de radiación y atracción tachonada de galaxias, del modo como toda la superficie del Sol lo está, con vórtices de fuego, y toda la superficie de una naranja está perforada de poros. Cada una de las galaxias es tan grande como nuestra propia Vía Láctea, mas, en relación con la esfera universal, cada una no es más que una cabeza de alfiler. Esta esfera universal no está sujeta a la medición ni a la lógica humanas. Los intentos de medición realizados en diferentes formas reducen unos a los otros al absurdo y deducciones igualmente plausibles acerca de aquella llevan a conclusiones diametralmente opuestas. Ni esto es de sorprender cuando recordamos que esta es la esfera de todas las posibilidades imaginables e inimaginables. Mirando, por ejemplo, desde nuestro punto infinitesimal en el interior de un punto dentro de un punto a la superficie de esta esfera, los hombres pueden ver ahora con telescopio galaxias desde las cuales la luz emplea 500 millones de años para alcanzarnos. Es decir, ven las galaxias como fueron hace 500 millones de años. Empero, al mismo tiempo cree la ciencia moderna que toda esta esfera infinita ha sido creada solamente hace unos cuantos miles de millones de años en un lugar y que ha estado expandiéndose desde entonces. Muy bien, supongamos que se construyeran telescopios una docena de veces más penetrantes que lo que existen hoy día. Entonces los astrónomos verían la creación del universo. Verían la creación de nuestro propio universo en el comienzo del tiempo por la penetración infinita en la distancia. Tales anomalías son posibles solamente en una esfera universal de la clase que hemos imaginado, donde un polo representa la radiación o punto de creación, el otro polo la atracción o punto de extinción, y donde todos los puntos están tanto conectados como separados por la inacabable superficie curva del tiempo. Desde un punto de vista, todas las galaxias, todos los mundos pueden verse como si se movieran lentamente desde el polo de radiación hacia el ecuador de expansión máxima, solo para reducirse nuevamente hasta el polo final de masa. Desde otro punto de vista puede ser la fuerza de vida, la conciencia misma del absoluto, la que está haciendo este peregrinar imperecedero. Y una vez más, de acuerdo con nuestra misma definición del absoluto, todas las partes, posibilidades, tiempos y condiciones de esta esfera universal deben existir juntas, simultáneas y eternas, cambiando siempre y siendo siempre las mismas. En una esfera de esta clase, todos los diferentes conceptos de la antigua y moderna física pueden unirse. La esfera toda es aquel espacio cerrado postulado primero por Riemann. La nueva idea de un universo en expansión que aumenta al doble sus dimensiones cada 1.300 millones de años es una expresión del movimiento desde el polo de radiación hacia el ecuador de la expansión máxima. Aquellos que describen el universo con un comienzo de densidad de muerte y que crece más y más en calor hacia alguna muerte final por el fuego absoluto, tienen puestos los ojos en el movimiento desde el polo de masa hasta el polo de radiación. Aquellos que lo describen como creado en el fuego absoluto
y que se hace más y más frío hasta la muerte final por enfriamiento y condensación, tienen puestos los ojos en el movimiento inverso. Mientras Einstein, en el intento con su intangible e inconmensurable repulsión cósmica de satisfacer la necesidad de una tercera fuerza, agrega a este cuadro de dos polos la superficie mediadora y conectante del retardo o tiempo. Todas estas teorías son verdaderas y falsas por igual, como eran las de aquellos ciegos en el cuento oriental que al describir un elefante a tientas decía el uno que era como una cuerda, el otro que era como un pilar y un tercero que era como dos fuertes lanzas. Todo lo que con verdad podemos decir es que el absoluto es uno y que dentro de este uno tres fuerzas que se diferencian en sí mismas como radiación, atracción y tiempo, crean de consumo el infinito. Curioso, Colin, si pueden leerlo completo el libro, pero al menos estas partecitas. Bueno, volvamos al propósito psicológico. Sería quizás interesante al presente echar una ojeada sobre las dimensiones del universo, esas inmensidades tan difícilmente imaginables para el ser humano. Como ya lo ha escrito en 1944 el profesor Charles Fabry de la Academia de Ciencias, las distancias que nos separan de los astros, aún las más cercanas, son enormes en relación con las que el hombre puede recorrer verdaderamente. Los 1.000 millones de miriámetros, los millares de años luz, son, sin embargo, pequeñas distancias consideradas a la escala astronómica. Pero decir que una distancia es grande no tiene más que un sentido vago para el hombre de ciencia. Lo que se necesita son los números. ¿Cómo se pueden medir las formidables distancias que nos separan de los astros, hasta aquellos más lejanos que forman esos confines del universo? Por una larga serie de esfuerzos el hombre ha llegado a comparar esas inmensidades con las unidades banales que le sirven para medir los objetos que él tiene bajo los ojos. Poco a poco y por métodos siempre renovados, se ha llegado hasta distancias que la luz requiere millones de siglos a recorrer. Hay, por supuesto, una parte de hipótesis y de incerteza en esas valuaciones formidables. Es muy hermoso, sin embargo, que se haya podido obtener ordenamientos de tamaño sobre dimensiones que van mucho más lejos de lo que el hombre puede imaginar. Es ciertamente una larga historia la del hombre que explora su dominio, la Tierra. En fin, desde la fundación del sistema métrico, la cosa es cierta cuando se habla del metro y a continuación del kilómetro o de un número cualquiera de kilómetros. Se trata de cantidades definidas con una precisión que excede mucho las necesidades de la geodesia y de la astronomía. Pero, ¿cómo pasar de la unidad métrica banal al diámetro o a la circunferencia de la Tierra, ya demasiado grande para que uno pueda llevar paso a paso una cinta graduada? Sin entrar en los detalles, el método es simple. Supongamos que nosotros queramos hacer el plano de un campo. Si es necesario solamente un plano correcto sin ocuparse de la escala, uno no tiene que hacerlo en la unidad métrica. Basta hacer medidas de ángulos, 2 ángulos si el campo es triangular, un mayor número si es un polígono que uno descompone en triángulos. Basta que una longitud haya sido medida, por ejemplo, aquella de un lado de uno de los triángulos, para que la escala sea conocida y para que a continuación uno pueda determinar todas las longitudes. En suma, todo se reduce a medidas de ángulos y a medidas sobre el terreno con una base. Asimismo sucede para la medida de la Tierra, con esta complicación que la figura que uno mide no está trazada sobre un plano, pero la operación comprende los mismos elementos. 1. Medidas de ángulos y cómo los ángulos forman aquellos triángulos cuyas cimas son marcadas por signos sobre el terreno. Esa operación se llama triangulación. 2. Medida de una base, de una decena de kilómetros de largo cuyas extremidades forman parte de la serie de los triángulos. Es mediante esa operación de medida de base que la geodesia se liga a la metrología y cómo el diámetro de la Tierra servirá a su turno como base inicial en todas las medidas astronómicas. Es por ahí que la metrología domina toda la astronomía. Para pasar de medidas geodésicas a las dimensiones de la Tierra han sido necesarias observaciones astronómicas. Las extremidades de la triangulación están, por ejemplo, sobre un mismo meridiano. ¿Pero qué fracción del meridiano se ha medido? Se busca por la medida de la altura de la estrella polar
o más exactamente el punto del cielo que marca el polo celeste más arriba del horizonte. El resultado es bien conocido. El cuarto del meridiano terrestre, distancia del polo al ecuador por el camino más corto, es más o menos de 10.000 kilómetros, exactamente 10.002 kilómetros. Se sabe que los fundadores del sistema métrico se han basado sobre ese número. El diámetro ecuatorial, distancia en línea recta de un punto del ecuador a su antípoda, es de 12.757 kilómetros. Es sobre ese pequeñísimo espacio, sobre ese grano de arena, que es preciso tomar vuelo para conquistar el mundo, al menos para medir las distancias. Nuestro ojo, aun armado de los más poderosos instrumentos, no puede darnos ninguna indicación acerca de las distancias de los objetos alejados, si no tenemos de antemano alguna indicación sobre esos objetos. No vemos del mundo exterior más que una proyección en la cual las distancias no están marcadas. No percibimos sino posiciones aparentes, donde la ubicación de los diferentes puntos se expresa por medio de ángulos y no por distancias. Naturalmente, si conocemos de antemano o creemos conocer las dimensiones de ciertos objetos, sus diámetros aparentes nos dan una indicación intuitiva sobre su distancia. Pero nada análogo existe para los astros. Nosotros vemos cada estrella como un punto. Nada indica que esos puntos se encuentran a distancias diferentes. De ahí esa metáfora poética de los clavos de oro plantados sobre la esfera celeste. Estamos, pues, enteramente desarmados. No, a condición de tener dos observadores a uno solo que se traslade para examinar los mismos objetos. Desigualmente alejados, ellos parecen trasladarse entonces, uno en relación con el otro, lo cual se expresa diciendo que hay un efecto de paralaje, y bajo esa palabra trillada se esconde una cosa muy simple. Si uno mira un objeto cercano, por ejemplo, un poste de teléfonos colocado a una centena de metros, que se proyecta sobre un fondo lejano, y si uno mueve la cabeza, ve el objeto trasladarse con relación al fondo. El traslado será tanto más marcado cuanto más cercano sea el objeto examinado. Asimismo, dos observadores diferentes colocados a una cierta distancia uno del otro no ven el objeto cercano proyectarse en el mismo punto del horizonte, y ahí todavía el traslado aparente es tanto más grande cuando el objeto se encuentra más cercano. Es eso lo que precisa la figura 3, en la cual el punto acercado está en M y el fondo del cuadro mucho más alejado de lo que indica la figura en P. El observador se colocará sucesivamente en A y en B. La distancia AB será la base que sirve para hacer la experiencia. Cuando el observador está en A, él ve el punto M proyectarse en A, él lo ve en B cuando se encuentra en B. Con relación a una señal fija E, uno puede medir el traslado angular aparente, igual al ángulo AMB. Es el ángulo bajo el cual del punto M uno ve la base AB. Es ese ángulo que se llama el paralaje, de M para la base AB. Si uno mide ese ángulo, un cálculo elemental hará conocer la distancia en la cual se encuentra el punto M. Es preciso proporcionar naturalmente la longitud de la base a la distancia que se trata de medir. Cuando un observador se traslada, los objetos cercanos le parecen trasladarse en relación con el fondo alejado. El objeto acercado se encuentra en M, situado por ejemplo a 100 metros del observador, que está necesariamente en A y en B. El plano P es el fondo del paisaje situado muy lejos, mucho más lejos que no lo indica la figura. El objeto M se proyecta en A o en B, siguiendo que el observador está en A o en B. Es un efecto de paralaje que es medible por ángulo AMB o el AMB. Es el ángulo bajo el cual desde el punto M uno ve la base AB. Uno puede medirle repitiendo sucesivamente las dos posiciones aparentes de M con relación a un punto fijo C del fondo. Si el paralaje ha sido medido, uno deduce fácilmente la distancia del objeto M a la base AB. En astronomía, el fondo está representado por las estrellas lejanas, que pueden ser miradas como estando en el infinito. Es preciso, en la medida de lo posible, escoger una base tanto más grande cuanto el objeto M esté más lejano.
El método de los paralajes se encuentra a la base de todos los métodos geométricos para evaluar las distancias. El relieve estereoscópico, que nos da una indicación de las distancias, y a continuación una indicación del relieve hasta algunas centenas de metros, obedece a que tenemos dos ojos y que las dos imágenes no son idénticas. Cuestión de paralajes con una base de 6 centímetros más o menos. Es también el paralaje que uno utiliza en los telémetros, pero con una base de algunos metros. Es aún la medida del paralaje lo que nos va a revelar las dimensiones de nuestro sistema planetario, microcosmo en el universo. La base será la distancia entre dos observatorios tan alejados como se pueda sin salir de nuestra Tierra. Gracias por compartir. Bueno, y entonces, para nosotros el paralaje es uno de los conceptos sencillos en apariencia, como nos dice el maestro, pero fundamentales para que la humanidad pueda situarse en el universo. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es el paralaje? En términos científicos, nos dicen que el paralaje es el aparente desplazamiento de un objeto con respecto a un fondo cuando cambia el punto de observación. Hagamos un ejercicio de imaginación, como nos dice el maestro y como nos dice Colin también. Imaginemos que estamos en un tren y vemos un árbol cercano moviéndose rápidamente hacia atrás, mientras que las montañas lejanas parecen casi inmóviles. Esa diferencia entre el movimiento aparente, según la distancia, es lo que se llama en ciencia paralaje. Los astrónomos utilizan este principio para medir las distancias de las estrellas más cercanas. Observan una estrella desde dos posiciones de la órbita terrestre, por ejemplo, en enero y en julio, y notan cómo se mueve respecto al fondo de estrellas más lejanas. Cuanto más cerca está una estrella, más marcado es ese desplazamiento. Veamos qué es lo que nos dicen en astronomía para medir lo inconmensurable. Como dice el maestre, no podemos medir directamente las distancias en el cielo, porque las estrellas se ven como puntos y no hay forma de saber si están a 100 años luz o a 1000, solo mirar. Entonces se necesita un cambio de punto de vista y ese cambio permite estimar la distancia. Este método requiere dos cosas: una base conocida, por ejemplo el diámetro de la órbita terrestre alrededor del Sol, y un ángulo medido desde ambos extremos de esa base hacia el objeto observado. Con eso, mediante trigonometría, se deduce la distancia. Este pequeño ángulo se llama ángulo de paralaje. Para nosotros no es necio pensar que necesitamos una lectura simbólica del paralaje. Darnos cuenta que el paralaje es más que una herramienta astronómica y que constituye un símbolo profundo de cómo accedemos a la verdad. Hagamos el intento. Desde un solo punto de vista no se puede medir la profundidad. No sabemos si algo está cerca o lejos si no cambiamos de perspectiva. Solo cuando nos desplazamos, cuando miramos desde otro ángulo, temporal, espiritual o emocional, comprenderemos la verdadera distancia de las cosas. El paralaje nos enseña que la percepción es limitada y que ver requiere movimiento, humildad y comparación. En la tradición espiritual podría decirse que el paralaje es el método de la conciencia despierta, que se traslada desde lo inmediato hacia lo lejano o desde el mundo material hacia lo divino para calcular distancias interiores. Es la analogía del peregrino interior que se mueve entre dos extremos, como la tierra entre enero y julio, para encontrar la profundidad del cielo que llevamos dentro. Y el ángulo de paralaje, ese pequeñísimo cambio de posición, es como el ángulo del alma que cambia cuando ora, contempla, ama, medita. De nuestra lectura simbólica, volvamos al propósito psicológico. Veamos el caso más fácil, el de la luna, que es más fácil a causa de su distancia relativamente débil. La observación banal, sin ninguna medida, muestra que la luna está más cerca de nosotros que todas las estrellas y todos los planetas.
puesto que oculta a todas aquellas que se encuentran sobre su ruta y más cerca también que el Sol, al que ella puede eclipsar. Y eso es todo lo que un observador aislado puede encontrar. Para evaluar las distancias, basta combinar las observaciones hechas al mismo instante en dos estaciones tan alejadas como fuese posible una de la otra. Esa medida ha sido repetida muchas veces, conociendo el radio de la Tierra, y es por allí que la meteorología se introduce a la base de la astronomía. Uno encuentra que la distancia entre los centros de los astros se halla en una medida de 60 veces el radio terrestre o 390.000 kilómetros. Eso es, a la escala astronómica, una distancia extremadamente débil. La luz la recorre en poco más de un segundo, exactamente 1,28 segundos. La distancia de la Luna a la Tierra es, pues, de un mediocre interés para la medida del universo. Esa distancia no nos otorga ninguna base nueva para la medida de las grandes distancias. De muy otra dificultad es la medida de las distancias en el sistema planetario, formado del Rey Sol y de sus satélites, de las cuales nuestra Tierra es aquello que nos interesa más directamente. La distancia media de la Tierra al Sol será la distancia fundamental del sistema. Su interés proviene de que el diámetro de la órbita terrestre suministra una base mucho más grande que el diámetro de la Tierra, a tal punto que la distancia de la Tierra al Sol es llamada a menudo la unidad astronómica de distancia. ¿Cómo medirla? Un solo método directo interviene en medir el paralaje solar, es decir, el ángulo bajo el cual desde el centro del Sol uno vería el radio terrestre. Pero ese ángulo, fácil para la Luna, que uno puede observar al mismo tiempo que las estrellas que la rodean en el cielo, es impracticable para el Sol. Felizmente, las leyes de la mecánica celeste conducen a relaciones entre las órbitas de dos planetas cualesquiera. Por medio de fáciles observaciones uno puede determinar con una alta precisión la duración de la revolución de diversos planetas alrededor del Sol. Las relaciones a las cuales nosotros hacemos alusión permiten deducir proporciones de distancia al Sol. Por ejemplo, la Tierra hace su revolución en un año y Júpiter en 11 años, 11,86. La tercera ley de Kepler permite concluir que la distancia media entre el Sol y Júpiter es de 5,20 veces más grande que la de la Tierra. Procediendo de una manera análoga para todos los planetas, uno puede trazar una carta correcta de todas las órbitas, pero sin conocer la escala. Desde entonces, la medida de una distancia, no importa cuál, permite poner todo a escala y a continuación conocer todas las distancias. Es por la medida de la distancia de un planeta a la Tierra que el problema será resuelto, y eso se hará aún por una medida de paralaje. Sigamos la narración que nos transmite el maestre con la misma mirada doble. ¿Qué les parece? La científica que nos da él y que nosotros hacemos un resumen para poder comprender, y la simbólica. Vayamos a ello. La unidad astronómica, medir desde la Tierra al Sol. En esta parte del texto el maestro señala que la distancia entre la Tierra y la Luna no sirve mucho para medir el universo, porque es una base muy pequeña. En cambio, la distancia entre la Tierra y el Sol, mucho más grande, se convierte en una unidad astronómica, es decir, en una base desde la cual podemos empezar a escalar y medir todo el sistema solar. El problema es que no podemos mirar directamente desde el Sol para ver el ángulo que forma el radio de la Tierra, es decir, no podemos pararnos en el Sol para aplicar el paralaje. Así que se usa un atajo genial, las leyes de Kepler, que relacionan el tiempo que tarda un planeta en dar la vuelta al Sol con la distancia que tiene respecto a él. Por ejemplo, la Tierra tarda un año de distancia igual una unidad astronómica. Júpiter tarda 11,86 años. Su distancia al Sol es más o menos 5,2 veces mayor que la de la Tierra. Entonces, al conocer una sola distancia real, podemos escalar todo el mapa del sistema solar. Intentemos una lectura simbólica de esta parte del propósito. El Sol como el centro del sistema, símbolo del sí mismo, el Atman. El Sol es el rey del sistema planetario, así como el Sol sostiene las órbitas de los planetas, el sí mismo
o el espíritu en términos espirituales, es el centro invisible que sostiene nuestras vidas y nuestros mundos interiores. Pero nosotros estamos en la Tierra, no en el Sol, y desde aquí no podemos conocerlo directamente. No podemos mirar desde el Sol con nuestros ojos ordinarios. El problema del conocimiento directo del centro, así el texto nos dice, ese ángulo es impracticable para el Sol. Esto resuena con lo que muchas tradiciones enseñan. Lo divino no puede ser conocido directamente con los sentidos ni con el intelecto discursivo. Como nos dijo también Colin, solo puede conocerse por sus efectos, por sus ritmos, por las relaciones que los seres mantienen con él. Así como usamos los tiempos orbitales de los planetas para deducir su distancia al Sol, así también el alma puede aprender a leer las órbitas de su vida para conocer a aquel que la sostiene. Las repeticiones, los ciclos, los años interiores, los retornos, las grandes vueltas, todo eso forma una danza alrededor de un centro invisible pero real. Esto es absolutamente luminoso cuando el texto nos dice, desde entonces, la medida de una distancia, no importa cuál, permite poner todo a escala y a continuación conocer todas las distancias. Desde el punto de vista espiritual, esto nos recuerda que un solo acto de verdadera percepción, una sola experiencia de profundidad, puede reconfigurar toda la estructura del conocimiento interior. Es como decir que una sola experiencia mística auténtica puede reordenar toda nuestra cosmología interior. Una sola certeza nacida del corazón puede darnos la medida para entender todos nuestros caminos. Así como el sistema solar puede ser escalado una vez que conocemos la distancia Tierra-Sol, así también una sola conexión consciente con el centro permite escalar al alma y ordenar el universo simbólicamente. Sigamos con la lectura del propósito, de este propósito que desarrolla la luz. Pero, ¿qué planeta escoger y en qué momento observarlo? Evidentemente, el más cercano a nosotros y en la medida de lo posible, en el momento en que su distancia sea mínima. Durante mucho tiempo se creyó que la observación de Venus durante uno de sus giros delante del Sol, observación hecha en lugares tan alejados como fuese posible los unos de los otros, daría la solución ideal. Se estuvo muy lejos de alcanzar la precisión esperada, pero esa fue la ocasión para los astrónomos de largos e instructivos viajes para la observación de los pasos de Venus. Fenómenos por otra parte muy raros, ya que no ha habido más que 5 desde la invención de los anteojos. El último tuvo lugar en 1882, el próximo ocurrirá el 7 de junio del año 2004. Se advirtió que se podía obtener tan buenos resultados, pero con menos gastos, observando al planeta Marte cuando estuviera a su distancia mínima y mucho mejor desde el descubrimiento de un pequeño planeta que ha sido denominado Eros. Su diámetro no excede probablemente de 40 kilómetros. Descubierto en 1898, ese pequeñísimo planeta pasa de tiempo en tiempo a una distancia relativamente pequeña de la Tierra, siendo el mínimo cerca de 1/6 de la distancia de la Tierra al Sol. Desde su descubrimiento se han presentado 2 veces las condiciones favorables, en 1900, 1901 y en 1930, 1931. Las 2 veces casi todos los observatorios del mundo se entendieron por observar a Eros a fin de medir la distancia. El principio es el mismo que el empleado para la Luna, pero, de una parte, el planeta se presenta ante el más poderoso instrumento como un simple punto, lo cual no es un inconveniente. Y de otra parte, estando mucho más alejado que la Luna, es su traslado aparente mucho más débil. La medida precisa es, pues, fácil. Finalmente, la distancia media de la Tierra al Sol se encuentra medida con muy buena precisión. En conjunto, ella es de 23.400 veces el radio del globo terrestre, a 150 millones de kilómetros. Es una gran distancia para la escala humana, pero la luz la recorre en 8 minutos. Para la escala astronómica es una distancia muy pequeña.
La distancia que nos separa de la estrella más cercana es 260.000 veces más grande. Es preciso hacer ese salto enorme para pasar del mundo planetario al mundo estelar, a fin de continuar el viaje hacia los límites del universo. Es siempre el método de los paralajes el que sirve para las distancias de las estrellas, teniendo como base el diámetro de la órbita terrestre, base de 300 kilómetros. Como no puede colocarse en el mismo instante un observador a cada extremidad de esta base, lo cual puede hacerse cuando la base es puramente terrestre, es el mismo observador quien con 6 meses de intervalo hará las observaciones. Así, el viaje lo hará, pues, por sí solo. Supongamos una estrella relativamente próxima, detrás de la cual se encuentran como fondo del cuadro numerosas estrellas muy apartadas, tan alejadas que el movimiento de la Tierra no tiene ninguna acción sobre sus posiciones aparentes. ¿Qué se verá durante el curso de una observación? La estrella cercana tendrá un ligero balanceo alrededor de una posición media debida al paralaje. La semidistancia de las posiciones extremas es el ángulo bajo el cual un observador colocado sobre la estrella verá los 150 millones de kilómetros que representa la distancia de la Tierra al Sol, ángulo llamado paralaje anual o simplemente paralaje de la estrella. Si uno mide ese ángulo, un cálculo fácil dará la distancia de la estrella en unidades astronómicas. La unidad astronómica siendo la distancia de la Tierra al Sol, y enseguida por una simple multiplicación, la distancia en kilómetros, si uno juzga útil de servirse de esa unidad ridículamente pequeña para los usos astronómicos. La idea de medir así la distancia de las estrellas es muy antigua. Los ensayos condujeron a un fracaso. Sin embargo, durante un largo tiempo, los paralajes eran demasiado pequeños para ser medidos. Es eso lo que expresa el nombre de estrellas fijas, dado a las estrellas a diferencia de los planetas. Fue solamente en 1835 que se empezaron a encontrar algunos paralajes inferiores a un grado y considerados como muy inciertos. Las observaciones fueron hechas visualmente. En esa época los astrónomos no tenían más que sus ojos para ver, determinando las variaciones durante el curso de un año de la distancia aparente entre la estrella estudiada y las pequeñas vecinas. Poco a poco otras estrellas han sido medidas, pero los paralajes inferiores a 0,1 eran considerados como más o menos inaccesibles. Bueno, este fragmento no solo completa el cuadro astronómico que nos está entregando el maestro, sino que también profundiza el simbolismo del camino hacia las estrellas, es decir, la expansión de la conciencia hacia lo inabarcable, desde lo planetario hasta lo cósmico. Vamos a desentrañar su doble significado. Nuestro trabajo va a tener una pequeña diferencia. Vamos a colocar la ciencia cara a cara con nuestros símbolos. Vayamos a ello. Lectura científica del sistema solar al mundo estelar. La distancia Tierra-Sol, aunque enorme para nosotros, 150 millones de kilómetros, es apenas un paso inicial. La estrella más cercana está a 260.000 veces más lejos. Para medir esa lejanía se sigue usando el método del paralaje, pero ahora con una base mucho más grande, el diámetro de la órbita terrestre y un observador que hace mediciones con 6 meses de intervalo, desde dos puntos opuestos de esa órbita. La estrella cercana se mueve un poco contra el fondo de estrellas fijas. Ese pequeño balanceo angular permite calcular su distancia. Durante siglos no se lograron resultados por la pequeñez del ángulo, menos de un segundo de arco. Solo desde 1835 se empezaron a obtener paralajes medibles. Hagamos la lectura simbólica del yo al infinito. Este pasaje nos abre a una meditación profunda sobre el alma que anhela regresar al absoluto, es decir, lo que queda más allá del sol, más allá de todo centro visible, las estrellas fijas del universo espiritual. Para poder medir lo inmedible, el alma necesita una gran base interior. No basta con una base terrestre
limitada a la experiencia inmediata, sino que necesita recorrer una gran órbita interior, como si la conciencia tuviera que desplazarse de un extremo al otro de su recorrido solar, de una noche oscura a una gran iluminación, para poder detectar el mínimo desplazamiento de una verdad lejana. La base de la medición es el viaje del alma a través de su año interior. El observador, nos dicen, es uno solo, pero en dos tiempos. Y esto es maravilloso. El texto señala, es el mismo observador quien con 6 meses de intervalo hará las observaciones. Por tanto, el buscador espiritual es uno solo, pero debe haberse transformado entre una observación y otra. Debe haber hecho el camino. La conciencia que se pone en marcha no es ya la misma cuando ha recorrido media órbita, ha madurado, se ha desplazado. Solo el alma que ha vivido la experiencia de la lejanía puede percibir la diferencia angular, es decir, el paralaje espiritual. Esto nos habla de la estructura arqueométrica de los propósitos. 6 meses implica el recorrido por 6 propósitos, ligados a un gran mensaje, a la iluminación de un chakra, a la prueba de un elemento. Nos piden considerar las estrellas fijas como lo inmutable. Durante siglos no se detectaban paralajes, por eso las llamaban estrellas fijas, y es una metáfora que puede guiarnos. Para el ojo no entrenado, las grandes verdades parecen inmóviles, inalcanzables, como clavos de oro en la bóveda celeste. Solo cuando el alma ha hecho el viaje completo, puede ver que incluso lo que parece fijo está en relación con ella. Lo inmutable solo revela su verdad a quien se ha movido, dice un axioma. El paralaje espiritual es ínfimo, pero basta. Los ángulos son menores a un segundo de arco y, sin embargo, eso basta para medir distancias cósmicas. Esto nos recuerda que un gesto mínimo, una desviación mínima en la percepción, puede abrirnos a la vastedad del ser. La más pequeña experiencia de lo eterno bastará para cambiar la escala de todo. Esta parte del propósito realmente que es de una extraordinaria claridad para nuestra alma. Miren que esta medición no es solo espacial, sino espiritual. Nos permite medir las distancias hacia la verdad. Nos permite ver que esas medidas tienen relación directa con nuestro trabajo interior, con el tiempo, con la paciencia y con la disposición que nosotros podemos tener en ese trabajo y que podemos ver 2 momentos distintos de nuestra alma, de nosotros mismos. Y hay algo que realmente debe llamarnos mucho a la meditación y la necesidad de detenernos. Aquello de los 6 meses tiene un símbolo astrológico innegable. En 6 meses nosotros recorremos 6 signos zodiacales, siguiendo las instrucciones del iniciador, cada uno representado diversa energía. Son 180 grados, es todo un cambio. Los 6 meses como medio ciclo zodiacal es mucho más que un dato astronómico. Es una imagen viva de la mitad del viaje del alma por la rueda del zodiaco. Desde ese yo inmediato, la personalidad ariana, hacia su proyección en el otro, su opuesto, su complementario. Veamos eso en un banner para que nos quede un poco más claro. Tomemos como punto de partida a Aries. Por lo tanto, el viaje sería de Aries a Libra, el arco de 6 signos, del yo al otro. Partamos de la base astrológica que logramos intuir. En 6 meses, la Tierra se traslada de un punto de su órbita al punto opuesto.
Si hoy el Sol está en Aries, en 6 meses estará en Libra. Esto significa que la visión del alma cambia radicalmente. Ve desde el otro lado del zodiaco, desde el signo opuesto. Es en esa oposición 180 grados que se revela el paralaje espiritual. La conciencia ya no ve desde el yo, Aries, sino desde el tú, Libra, desde el espejo. Este ciclo de 6 signos recorridos representa un trayecto de maduración, de evolución interior. Veamos la energía de cada signo para poder darnos cuenta de lo que se nos está planteando con aquello de los 6 meses. Aries, el impulso del yo. Tauro, la encarnación. Géminis, la inteligencia dual. Cáncer, el alma interior. Leo, el corazón como centro. Mercurio, la conciencia crítica, puesto que está en Virgo. Y luego pasamos al lado complementario. Libra, el espejo, el otro. Escorpio, la disolución del ego. Sagitario, la aspiración. Capricornio, la cima, la estructura. Acuario, la conciencia colectiva. Piscis, la función en lo uno. Hay otro tema muy importante. ¿Qué son las estrellas fijas? En astronomía, las estrellas fijas son aquellas cuya posición aparente en el cielo cambia muy poco a lo largo del tiempo por su enorme lejanía, en contraste con los planetas que vagan en el cielo. Pero simbólicamente son algo más profundo. Para nosotros, las estrellas fijas representan las verdades inmutables, los principios eternos, a los cuales se refería Colin. Los principios arquetípicos del cosmos no cambian, no se mueven en la danza aparente de los siglos. Son como el fondo eterno del ser, sobre el que se desplazan los eventos temporales. Son el dominio de las ideas eternas, el nous platónico, el mundo angélico o celeste. Si el sol cambia de signo, los planetas bailan su danza, las estrellas fijas permanecen porque son los guardianes del eje, el cielo más allá del cielo. Los nombres tradicionales de estrellas fijas son importantes. Algunas de las más antiguas y veneradas por la astrología y la alquimia están en este cuadro. El nombre Regulus está en la constelación de Leo y el simbolismo tradicional lo dice: corazón de Leo, realeza, poder solar. Aldebarán está en Tauro, ojo del toro, visión penetrante, protección. Antares en Escorpio, corazón del Escorpio, pasiones, batallas interiores. Fomalhaut, Piscis, Austrinus, boca del pez, sabiduría mística, intuición. Vega está en la constelación de Lira, estrella de los iniciados asociados a la luz espiritual. Sirius está en el Can Mayor, estrella de Isis, símbolo de iniciación, de renacimiento. Y Arcturus, en la constelación del Boyero, guía, guardián del polo, símbolo del pastor espiritual. Estas estrellas también en muchos textos antiguos aparecen como puertas estelares o guardianes de los grandes umbrales. Las estrellas fijas en nuestra alma, en nuestro camino, las podríamos considerar que son las verdades que no cambian en nuestro corazón, incluso mientras nuestra conciencia orbita y se transforma. Aquello que permanece sereno mientras todo cambia. Nuestro centro divino más allá de toda revolución, el eje inmutable en torno al cual gira nuestra búsqueda. Un dato bien interesante en la astrología que está vinculada a las estrellas fijas es que en una carta natal hay ocasiones en que una estrella fija se alinea con un planeta personal. Ya sabemos cuáles son los planetas personales, todos los que conocemos menos 3 que son considerados transpersonales: Escorpio, Acuario y Piscis. Esta cercanía puede señalar una vocación espiritual, un don, un llamado. Por eso en astrología se suele ver en la carta natal
si se forman ángulos o posiciones con estrellas fijas. Sería interesante que hicieran ese análisis, esa búsqueda, a ver qué les dice. Bueno, volvamos al propósito. La situación se ha modificado completamente, como casi todas las cuestiones de astrofísica, por el empleo de la fotografía. Durante el curso de un año se toma de tiempo en tiempo una fotografía de la región del cielo estudiada. Es sobre esas imágenes que se miden las distancias angulares y que se estudian sus variaciones. Se puede medir así los paralajes hasta 0,01, lo cual ha decuplicado las distancias accesibles a nuestras medidas. La meta final es la de conocer las distancias del mayor número posible de estrellas. El método del paralaje, llamado a menudo método trigonométrico, es el único que da directamente la distancia, sin ninguna hipótesis sobre el grueso ni sobre el centelleo de la estrella estudiada. Es por el contrario de la distancia directamente medida que se puede deducir alguna cosa acerca de lo que es realmente una estrella. La medida trigonométrica es la base de toda la astronomía estelar. Se conoce actualmente las distancias directamente medibles de más de 5.000 estrellas. Lo que se necesita de precisión en esas medidas se encuentra ilustrado en el hecho siguiente. Supongamos que nos servimos de un anteojo de 20 metros de largo. La imagen de una estrella que tiene un paralaje de 0,001 sufrirá en el transcurso de un año un balanceo cuya amplitud total no es más que de 0,002 milímetros o 2 micrones. Es sobre la medida de ese minúsculo traslado que reposa la determinación de la distancia. ¿Con cuál unidad expresar esas distancias? El kilómetro es una unidad ridículamente pequeña. Así ocurre también con la distancia de la Tierra al Sol. El resultado bruto de la medida es el paralaje, pero ese es un número tanto más pequeño cuanto más grande sea la distancia. Es lo inverso del paralaje lo que mide la distancia. Es eso lo que han decidido hacer los astrónomos. Ellos toman como unidad de distancia la de una estrella cuyo paralaje es de 1 segundo, y a esa unidad han dado el nombre de parsec. Los números siguientes la ligan a unidades ya conocidas. Un parsec en kilómetros es igual a 13 kilómetros, es 23.400 veces la distancia de la Tierra al Sol. 3,08 por 10. Una estrella cuyo paralaje es de 0 segundos, 0,01 está a la distancia de 100 parsecs. Bueno, sigamos profundizando los conocimientos que el maestro nos comparte, aplicando aquello que hemos comprendido del paralaje como doble medida, hacia una mirada científica y luego desplegando la mirada simbólica e interior. Entonces, ciencia y símbolo, razón y visión, mente y corazón. Es decir, realizamos un entrecruce entre la ciencia, la imagen y el símbolo. El maestro nos permite conocer cómo la conciencia humana ha aprendido a medir el infinito. Antes, medir la distancia de una estrella era muy impreciso. Se utilizaba el paralaje, que no es más que una manera de ver desde dos lugares diferentes en el tiempo. El hecho de que la astrofísica moderna haya podido avanzar gracias a la fotografía introduce el símbolo de la luz registrada, el instante capturado. Ya no es necesario tener dos observadores en dos sitios distintos al mismo tiempo. Los astrónomos toman imágenes de una misma región del cielo durante un año completo. Estas imágenes permiten comparar la posición aparente de las estrellas a lo largo del tiempo, observando desplazamientos minúsculos. ¿Qué le sugiere a nuestra alma todo esto? La imagen celeste y el ojo interior un poco sería. La astrofísica moderna, nos está diciendo el maestro, se volvió posible gracias a la fotografía, es decir, gracias a la luz capturada, fijada, detenida en una imagen. Simbólicamente, esto es como el trabajo de nuestra alma que detiene el flujo del mundo para mirar en profundidad. La contemplación verdadera es la fotografía espiritual del cielo del alma. Como la cámara, el alma necesita quietud, apertura y sensibilidad a la luz.
luz con mayúscula. En alquimia esto se asemeja a lo que los antiguos llamaban la imaginación verdadera, que fija la imagen interna de lo invisible, una imagen establecida por la luz en movimiento lento, una memoria celeste que puede ser medida. Volvamos a algunos puntos que nos han dicho en los anteriores párrafos, pero que es indispensable que nosotros los fijemos. El paralaje como símbolo del doble punto de vista. Nos dicen que el paralaje no puede medirse desde un solo lugar. Solo es posible mirando desde dos puntos distantes en el tiempo. Cada 6 meses es la propuesta. Lo hemos visto ya, esto es profundamente simbólico. Para conocer verdaderamente algo, el alma necesita haberlo mirado 2 veces, antes y después de la transmutación, de la muerte y la resurrección. El paralaje del alma es la medida de cuánto ha cambiado nuestra conciencia y nuestra realización al mirar la misma estrella, el mismo ser humano regresando su mirada al mismo punto 6 meses después. Se convierte en el doble observador, sin juzgamientos, sin justificaciones. Es el alma que se contempla a sí misma desde 2 estaciones de su camino. La conciencia que ha viajado, que ha cambiado, mira al cielo pero con nuevos ojos. Y por tanto, la estrella se ha desplazado, se ha transmutado. La oscilación de 2 micrones, lo infinitamente sutil. La diferencia que revela la distancia estelar es casi invisible. 2 micrones en una imagen de 20 metros. Aquí se esconde una gran enseñanza espiritual. Los cambios más significativos en el alma pueden ser imperceptibles para los sentidos, pero transforman completamente la visión del universo. Lo minúsculo, cuando es medido en el contexto del cosmos, revela lo absoluto. Nos dicen que el parsec, comunidad cósmica, nace del ángulo más pequeño, un segundo de arco. Cuanto más lejano el objeto, más diminuto el ángulo, pero más grande es su significado. La sabiduría más elevada viene del ángulo más pequeño de percepción. Es el ojo que se hace fino como una punta de aguja, el que puede atravesar las vastedades del misterio. El maestro le llamó a este propósito nuestro universo, y Colin a su libro, pues, ese viaje de la luz. Y realmente con la fotografía, con ese símbolo de la fotografía, nosotros logramos entender mucho más ese desarrollo de la luz. En síntesis, en este momento nosotros podemos darnos cuenta de que todo lo que estamos leyendo habla directamente a nuestra práctica interior. Ahora, con las estrellas fijas y los ritmos lunares, estamos entrando en una ciencia del alma, en un tiempo del alma donde la luna es nuestro movimiento en el tiempo. Las estrellas fijas son nuestros puntos de referencia celestes, y nosotros, como la Tierra, giramos y cambiamos de perspectiva para poder ver profundamente lo eterno. Con esa síntesis, volvamos al propósito psicológico. Otra manera de expresión empleada a menudo consiste en representar la distancia por el tiempo que emplea su luz en llegar hasta nosotros. Conociendo la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, el cálculo es fácil. Uno encuentra que un parsec es igual a 3,26 años luz, 30,84 billones de kilómetros. Las estrellas más lejanas medidas por el método trigonométrico nos envían su luz en cerca de 300 años. Es ahí donde se detienen las medidas directas de las cuales está ausente toda hipótesis. Para recorrer las enormes distancias que nos quedan a atravesar, que van hasta millones de años luz, una cierta parte de hipótesis de empleo verosímil en lugar de cierto sería necesaria. Para la mayoría de las estrellas, el paralaje anual no existe prácticamente. Todo lo que se puede decir es que su luz gasta al menos 1 millar de años para llegarnos. La distancia de la Tierra al Sol es una base demasiado pequeña para medir la distancia de dichas estrellas. Esa no es una razón para que permanezcan inmóviles unas en relación con las otras.
y en particular en correspondencia con el Sol. Dejando pasar los años y aún los siglos, se encontrarán traslados relativos, a veces muy apreciables, llamados movimientos propios de las estrellas. Se les expresa en segundos de ángulo por año o por siglo. Para las estrellas poco numerosas, esos movimientos propios son relativamente grandes. Para una estrella de noveno tamaño, por ejemplo, descubierta por Barnard, el traslado aparente alcanza 10 segundos, 27 por año. En 180 años ella recorre el diámetro aparente de la Luna. La bella Procyon alfa del perrito tiene un movimiento mucho más lento, pero todavía considerable sobre largos periodos. En 70.000 años ella habrá tomado más o menos el lugar actual ocupado por Sirio, que habrá a su vez emigrado hacia el sur. Actualmente se conocen los movimientos propios de cerca de 40.000 estrellas y se puede deducir un número igual de distancias hipotéticas. No se trata más que de utilizarlas en las estadísticas y los resultados obtenidos son importantes. Se encuentra, por ejemplo, que las estrellas de un décimo de tamaño están en promedio a una distancia de 370 parsecs, 1.200 años luz. Y aquellas de 13º tamaño tienen 1.100 parsecs, 3.600 años luz. La estrella descubierta por Barnard y bautizada por él como Próxima, y que es en efecto la más próxima de las estrellas conocidas, distancia 1,3 parsec, no es más que una estrellita telescópica de un décimo tamaño. Según las estadísticas, ella debería hallarse a una distancia de 500 parsecs. La anomalía proviene de que Próxima es una estrella enana, cuya intensidad luminosa es inferior de un 16.000 en relación con aquella de nuestro Sol y que él mismo no se encuentra entre las estrellas más brillantes. No obstante, el brillo de las estrellas se ha convertido en un medio de evaluación de su distancia, pero no podemos continuar más lejos en los detalles de la espectrografía. Digamos solamente que con los medios que nosotros disponíamos hace una decena de años, se podía estudiar ya las estrellas hasta el décimo tamaño, lo cual permitía alcanzar cerca de 150.000 estrellas. Ellas van hasta 1.000.000 de parsecs, cerca de 3.000 años luz, y esas distancias son evaluadas con mucha mayor precisión, como no lo son las distancias hipotéticas deducidas de los movimientos propios. El método trigonométrico nos había dejado a 300 años luz. La espectrografía nos permite ir hasta 3.000 años luz. Y cada vez los nuevos descubrimientos y la perfección de los instrumentos permiten esperar mucho más. Nuevos aparatos ofrecen cada vez una técnica mejor y métodos que permiten de 10 en 10 años escrutar más lejos en los límites de ese gran universo. Entremos paso a paso en este pasaje, siguiendo los dos niveles de lectura. La comprensión científica para que la mente se abra a la magnitud del cosmos. La lectura simbólica para que el alma escuche el eco de ese saber en su interior. Vayamos a la lectura científica. Límite del método trigonométrico. Es muy preciso, pero sirve solo para estrellas relativamente cercanas, hasta unos 300 años luz. Se han medido así más de 5.000 estrellas. Los movimientos propios. Las estrellas se mueven a través del cielo, pero tan lentamente que se necesitan décadas o siglos para notar el cambio. Algunas, como la estrella descubierta por Barnard, Próxima, se mueven más rápido que otras. Estos movimientos permiten estimar distancias hipotéticas. El brillo y la espectroscopía. También se pueden deducir distancias analizando el brillo y espectro de la luz estelar, aunque requiere más hipótesis. Con este método se puede estudiar estrellas hasta 3.000 años luz. Así, se conocen las distancias de unas 150.000 estrellas. ¿Esto qué le dice a nuestra alma, a nuestro interior? Ahora el mismo texto puede convertirse en un espejo interior donde la ciencia cósmica revela esa sabiduría simbólica profunda que guía nuestro camino. Por ejemplo, el paralaje. Así como el astrónomo mide la posición de una estrella desde 2 puntos en la órbita, nosotros podemos observar un recuerdo, una emanación,
desde dos perspectivas. Ya habíamos visto eso de los 6 meses, desde ese yo de antes, desde esa alma a esta alma de la hora. Desde la tierra, lo material, el cuerpo y la órbita del alma. ¿Qué se revela cuando nosotros comparamos esas dos miradas? La estrella, es decir, nuestra alma no se ha movido. Los hechos, las situaciones, las relaciones están ahí, no cambian. Pero lo que sí ha cambiado es nuestro ángulo de visión. Y eso es lo que permite medir la distancia interior. Nos dicen que el parsec y el tiempo de la luz, que un parsec es igual a 3,26 años luz. Y nos dicen que eso significa que la estrella más cercana está en el pasado. Su luz que llega hoy salió hace años. Bueno, ¿y para nosotros qué es? Cuando la luz que estamos viendo hoy fue emitida por nuestra alma hace décadas. Hay actos, hay decisiones, palabras que fueron lanzadas en el pasado, pero cuya luz ahora nos alcanza y nos transforma. Nosotros podemos decir, pero esos actos, esas decisiones fueron erróneas, pero ya habíamos visto que gracias a esos errores, gracias a toda esa experiencia, gracias a ese yo formado con el ego, además con ese ego que tiene que morirse, si no lo tenemos no tendríamos nada que ofrender, no tendríamos nada que entregar al soma, a ese fuego interior. También nos dicen que hay límites del método trigonométrico y que hasta cierto punto nomás podemos medir sin hipótesis, pero que para ir más allá, ¿qué deberíamos tener nosotros? Debemos tener fe. Es cierto que no es esa fe del carbonero, sino esa fe que nos enseñaron los filósofos existencialistas desde Heidegger. Abrirnos a lo verosímil aunque no sea comprobable. Así es el camino espiritual. Primero observamos, medimos, comparamos, luego saltamos al misterio. Con la ley de incertidumbre, no tenemos certezas, imposible. ¿Cómo definir el infinito? El alma no se deja alcanzar solo por el razonamiento. Hay que caminar con confianza en el camino iniciático. Ahora nos dicen que las estrellas parecen fijas, pero se mueven lentamente. Así también nosotros. Pueda que parezcamos iguales por fuera, pero por dentro estamos moviéndonos silenciosamente hacia nuestro centro interior. Por eso tal vez nos ayuda a preguntarnos qué movimiento propio llevamos adentro, hacia dónde se dirige nuestra conciencia, aún sin que nadie lo note todavía, y no tienen por qué notarlo, somos nosotros, los observadores, los observados, es nuestra transmutación interior. Y nos hablan de esa estrella que le llaman próxima. Bueno, la estrella más cercana es invisible a simple vista, mucho menos luminosa que otras, dice. Y así también es nuestra luz interior, más íntima. No brilla como el sol ni como Sirio, pero está cerca del centro, cada vez acercándose más. Está llena ya del fuego interno, lo pequeño, lo invisible, lo humilde, humilde frente a Dios. Es lo más cercano al alma solar. Y de igual manera nos hablan de la espectroscopía, leer la luz del alma. Con este método no vamos a poder medir, como dice la ciencia, la distancia aparente, sino lo que emite el alma, su color, su composición, su tono. Bueno, la ciencia del cielo es también la ciencia del alma. El universo no solo está lejos, está dentro de nosotros. Por eso nos plantean que el universo macrocosmos y nosotros microcosmos.
Medir una estrella es también medir la verdad más lejana. Y ver su luz es ver su propia eternidad viajando a través del tiempo, a través de los propósitos psicológicos, a través de esa ronda zodiacal repetida 3 veces en 3 años. Bueno, volvamos a la lectura del propósito psicológico. Toda particularidad de una estrella, toda marca distintiva, nos da en cierta manera poder sobre ella y nos hace esperar algún método para evaluar su distancia. Esa esperanza ha sido verificada por una categoría notable de estrellas variables. El espectrógrafo nos dejó parados hacia los 3000 años luz, pero las estrellas variables del tipo cefeidas van a hacernos penetrar en los millones de años. Las variables son estrellas cuyo brillo aparente varía entre límites más o menos extendidos. Se conocen como una centena que son observables al ojo desnudo en la región europea, lo cual excluye una gran parte del cielo austral. Pero el número de las variables telescópicas es inmensamente mucho más grande. Se descubre un gran número cada año comparando imágenes fotográficas de una misma región celeste tomadas en épocas diferentes. Actualmente se conocen más de una decena de millar. Se les separa en categorías nítidamente distintas por la ley de su variación y la causa misma de sus cambios que son periódicos, es decir, se producen a intervalos regulares, a veces con algunas perturbaciones. Pero para la cuestión que nos ocupa, lo de la distancia que nos separa de las estrellas, una sola categoría de variables nos interesa, la de las cefeidas, llamadas así porque la más brillante de las estrellas de esa categoría es la estrella delta de la constelación de Cefea, descubierta en 1784. Esta es una clase muy numerosa que comprende más o menos una cuarta parte del número de las variables conocidas. La estrella delta Cefea, que ha dado su nombre a toda la familia de las cefeidas, es de un periodo muy regular de 5,37 días. La variación de brillo aparente es considerable, ya que la magnitud varía de 3,6 a 4,3. Del mínimo al máximo brillo varía casi en la relación de 1 a 2. Los millares de otras cefeidas que uno conoce presentan caracteres análogos, pero con periodos diferentes desde algunas horas hasta un mes. Leavitt descubrió un cierto número de cefeidas en el gran cúmulo irregular conocido bajo el nombre de Nubarrón de Magallanes. Esas estrellas, todas formando parte de ese cúmulo, que está situado a una distancia muy grande, están todos sensiblemente a la misma distancia de nosotros. Hay una diferencia constante entre sus magnitudes aparentes, fáciles de determinar, y sus magnitudes absolutas. Sin ninguna medida de distancia, uno constata una relación regular entre el periodo y la magnitud. Las estrellas cuyo periodo es más largo son las brillantes y se concibe que sea así el movimiento de pulsación, siendo verdaderamente más lento sobre una esfera gaseosa que sobre una pequeña. En ese mismo nubarrón, H. Shapley, director del observatorio de Harvard, observó más de 200 cefeidas y llegó a las mismas conclusiones. Insistamos sobre el enorme brillo absoluto de las cefeidas, aun de aquellas que, a causa de sus distancias, no son accesibles sino a los más poderosos telescopios. En valor absoluto, las más débiles de las cefeidas tienen la magnitud menos 0,2, brillan 100 veces más que el Sol, y las más fuertes van hasta la magnitud absoluta menos 6, valen 20.000 soles, si bien que algunas de ellas sean de 1/18 de tamaño aparente. Es sobre todo en el estudio de los cúmulos globulares que las cefeidas han sido útiles. Esos notables objetos celestes se presentan como discos más o menos redondos, llenos de un extraordinario hormiguero de estrellas, tan apretados en la parte central que los más poderosos telescopios no pueden separarlos y cuya densidad aparente va disminuyendo hacia el borde. El más notable de esos cúmulos, en la constelación de Hércules, tiene un diámetro aparente, comprendiendo la parte periférica donde las estrellas son bastante espaciadas, de cerca de 30 minutos, sensiblemente igual al diámetro de la Luna. Él cuenta alrededor de 40.000 estrellas,
fuera de la parte central, donde la enumeración resulta imposible. La cifra total de 100.000 no es inverosímil. Y aún no vemos más que las estrellas relativamente brillantes. Nuestro Sol, que no es una estrella gigante, pero tampoco una enana, se encontraría al límite extremo en nuestros poderosos instrumentos. En una veintena de esos cúmulos se han descubierto cefeidas, la cual ha permitido calcular sus distancias. Para los otros se tienen distancias alcanzadas por la medida fotométrica aparente de las estrellas más brillantes, o más bien menos débiles, a las cuales se les atribuye la magnitud absoluta media de las estrellas gigantes. Se llega así finalmente a datos, al menos cercanos, sobre la distancia de sus cúmulos globulares. El más próximo, aquel de la constelación del Centauro, visible justamente al ojo desnudo, está a 7.200 parsecs, 23.000 años luz. El cúmulo de Hércules está a 11.000 parsecs, 38.000 años luz. Bueno, sigamos con la meditación de este fragmento desde los dos ejes propuestos. Primero el científico, que nos da un entendimiento racional del universo, y luego el simbólico, que nos abre a su misterio interior. Lectura científica. Cómo las cefeidas nos abren la puerta a las distancias cósmicas. En este pasaje se nos habla de un gran descubrimiento astronómico. Cómo las estrellas variables del tipo cefeida se han convertido en candelas patrón que nos permiten medir distancias en el cosmos. Esto es clave porque las cefeidas cambian su brillo en ciclos regulares. Existe una relación directa entre el periodo de pulsación y el brillo intrínseco, magnitud absoluta. Al comparar ese brillo intrínseco con el brillo observado, magnitud aparente, se puede calcular la distancia. Esto fue descubierto por Henrietta Leavitt en el cúmulo conocido como la Nube de Magallanes, donde todas las estrellas están a casi la misma distancia. Al notar que las cefeidas más lentas eran más brillantes, ella abrió el camino a una regla universal. Luego Shapley usó esta regla para calcular distancias a cúmulos globulares, verdaderas ciudades estelares de hasta 100.000 soles, revelando que estos cúmulos estaban decenas de miles de años luz más allá. Estas mediciones nos hicieron salir del ámbito local. Los 3.000 años luz alcanzados por el espectrógrafo y nos llevaron a millones de años luz, cambiando por completo la escala del universo conocido. Aquello de que nos llevaron a millones de años luz, cambiando por completo la escala del universo conocido, es como que si nos dijeran que nos han llevado al ritmo del corazón del universo. Las estrellas variables representan el pulso vivo del cosmos. No son luces fijas, nos dice el maestre. No son muertas, sino seres que laten. Y dentro de ese latido hay un mensaje cifrado en ritmo y en luz. El desarrollo de la luz más allá de lo imaginable. Veamos algunos símbolos que hablan a nuestra alma. Cefeidas, corazones celestes. Estas estrellas respiran luz, se expanden y contraen, se oscurecen y se iluminan. Son corazones palpitantes del cielo cuya regularidad nos revela una ley interior, ritmo, orden, proporción. Cada cefeida es como una campana cósmica que marca un compás, un latido universal. El ritmo, camino del conocimiento. El hecho de que la pulsación revele la magnitud verdadera de la estrella simboliza que la verdad interior se conoce por el ritmo. No basta ver lo que brilla hacia afuera, magnitud aparente, sino que hay que sintonizar con su ciclo interno para conocer su esencia. Esto es una enseñanza para el alma. Lo que eres no se mide por tu luz exterior, sino por la armonía de tu ciclo interior, tu fidelidad a un ritmo que pulsa desde lo invisible, la medida espiritual de lo aparente a lo absoluto. Así como la ciencia mide la distancia verdadera con base en el brillo absoluto de la estrella, así el alma puede medir su cercanía al centro divino, al reconocer en sí misma la proporción, el ritmo y la fidelidad del latido cósmico.
estas estrellas variables que nos han llevado tan lejos, nos enseñan que el camino hacia el conocimiento verdadero no es recto ni uniforme, sino rítmico, danzante, con momentos de oscuridad y de luz, como la vida misma, como la vida de nuestra alma. Así es que con esta meditación vamos a concluir este video 2 de este propósito maravilloso y vamos a continuar dentro de poquito. Así es que estemos atentos, tengamos listo nuestro propósito y sobre todo lo que les quiero comentar es que empezó Géminis el 20 de este mes y querer publicar los videos obedece solo al hecho de que cada alma tenga tiempo para meditar. Vuelvo a insistir, las lecturas que hace esta amiga de ustedes no es sino eso, comentarios. Cada alma encontrará lo que tiene que encontrar. Nos vemos pronto.